En este video se les va a explicar un tema de cuarto semestre de la materia de análisis instrumental que lleva como título Ley de Lambert y Beer, en específico el tema de absortividad. Bien, esta ley nos dice que hay una relación exponencial entre la transmisión de la luz a través de una sustancia y la concentración de la sustancia, así como también entre la transmisión y la longitud del cuerpo que la atraviesa. Es decir, si nos fijamos en esta imagen, hay una primer flechita roja, que es esta que estoy encerrando, la cual se ve de más intensidad. Y esta ley nos dice que al atravesar una sustancia, pues va a salir con menor intensidad. Esta intensidad se disminuye porque la sustancia que tenemos aquí tiene una concentración. Entonces, se puede medir cuál es la concentración de esta sustancia dependiendo de qué tanto se disminuya la luz o lo que salga al final de la celda. También nos dice que va a variar según, aquí vemos que está en una celda o en un moldecito. Según este molde, el tamaño de este molde va a ser la, la transmisión de luz que salga al final. Entonces esto es lo que nos dice esta ley. Este tipo de ley nos va a ayudar a determinar la concentración de algunas sustancias que midamos principalmente en el espectrofotómetro, que va a ser algo que utilicen en el laboratorio bastante. Entonces, esta ley de Lambert y Beer tiene una fórmula con la cual podemos hacer cálculos, la cual es la siguiente. Esta nos dice que la absorbancia va a ser igual a la absortividad molar por la longitud de la cubeta o la celda por C, que es en concentración en mol por litro. Y bueno, va a haber problemas, las cuales se van a resolver a través de esta fórmula. Muy bien, esta otra fórmula es muy parecida a la anterior, pero si bien lo que cambian es el epsilon de la anterior por esta. Aquí en vez de ser absortividad molar, es una absortividad general y pues esta se va a representar en gramo por litro, pero nos va a ayudar a determinar lo mismo. Todo depende de en qué nos den en qué bueno, no en qué valor, en qué unidades nos vayan a dar con lo que vamos a trabajar en nuestro problema. Y ya de ahí, pues vamos a tener que saber si se va a utilizar la absortividad molar o si se va a utilizar la absortividad normal, dependiendo de, como ya dije, en qué se represente. Si gramo por litro o en mol por litro. Muy bien, el problema dice, una disolución que está a una concentración de 3.96 por 10 a la menos 4 mol de un compuesto X tiene una absorbancia de 0.624, que fue medida a una longitud de onda de 328 nanómetros en una cubeta de 1 centímetro. El blanco, que es una disolución que solo tiene el disolvente, perdón, tiene una absorbancia de 0.029 a la misma longitud de onda. Lo que nos piden es calcular la absortividad molar, que es la E del compuesto X. Es decir, como estamos trabajando con la ley de Lambert y Beer, tenemos la fórmula que se encuentra en la parte superior. Nos piden que calculemos E. Entonces, debemos de saber qué es lo que significa A, qué es lo que significa B y qué es lo que significa C. A es absorbancia. Entonces, aquí nos dice que tiene una absorbancia de 0.624. Después, B. B significaba el ancho de la cubeta. En este caso, la cubeta mide 1 centímetro. Y C es la concentración. En este caso, nos la dan en molaridad, mol por litro, por lo cual podemos calcular directamente lo que es la absortividad molar. Muy bien. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Como ven, aquí ya viene la concentración, que es C, A, lambda. En este caso no importa la longitud de onda, porque la ley de Lambert y Beer aplica en cualquiera de las longitudes de onda. Nada más se tiene que pues cambiar la absorbancia, la concentración y B. Muy bien. En este caso nos hablan de que hay un blanco y ese blanco también tiene una absorbancia. Entonces debemos de saber que nuestra muestra va a comprender
siempre un disolvente más la muestra. Entonces tenemos que quitarle la absorbancia de lo que es el disolvente. Es por eso que aquí se hace una resta. Para la absorbancia de nuestra muestra tenemos que restar la absorbancia de la muestra y el disolvente, que en este caso es 0.624, menos la absorbancia del disolvente para que solo nos quede el de la muestra. Entonces, 0.624 menos 0.029 nos da una absorbancia de 0.595. Muy bien. Para poder calcular lo que es la absortividad molar, solo tenemos que despejar en nuestra formulita que encontramos aquí arriba, ¿sí? Como necesitamos solo E, B y C están multiplicando, entonces van a pasar dividiendo. Entonces, quedaría A entre BC. A es la absorbancia que acabamos de calcular, que es 0.595, entre B, que ya dijimos que B vale 1 centímetro, por C, que este va directo en la concentración de mol por litro o molaridad. Se hace la operación y el resultado, que ya es la absortividad molar directa, da 1502.52 litro sobre mol centímetro. El siguiente problema nos pide que calculemos la absortividad y la absortividad molar de un compuesto con un peso molecular de 118 gramos mol, para el cual son pesados 0.279 miligramos del compuesto y diluidos en 10 mililitros. Esta muestra se determinó su absorbancia a una longitud de onda de 272 nanómetros, la cual fue de 0.70 en una cubeta de 1 centímetro. Entonces debemos recordar que había dos tipos de absortividad. La absortividad molar, donde la concentración tiene que estar en molaridad o en gramos mol, y la absortividad, que se representa con la letra A pequeñita, donde la concentración debería de estar en gramos sobre litro. Muy bien, en esta parte tenemos el cálculo de lo que es la absortividad. Entonces tendríamos que calcular primero la concentración de nuestro compuesto, porque no nos la da directa como en el problema pasado. Para calcular la concentración sabemos que como es en gramo litro, pues solo tenemos que dividir la concentración o lo que se pesó de los miligramos, hay que convertirlo a gramos, y el volumen pasarlo a litros. En este caso, lo que se hace, pues 0.279 miligramos se divide entre 1000 para que nos den 2.79 por 10 a la 4 gramos, que es lo que está pasando aquí. Esto se va a dividir entre el volumen. Convertido los 10 mililitros a litros son 0.01 litros, dándonos un resultado de esta división de 0.0279 gramos litro. Para calcular la absortividad vamos a utilizar esta fórmula que estoy encerrando, que recordemos que si queremos A, B y C están multiplicando, entonces van a pasar dividiendo. Entonces, arriba quedaría la absorbancia, que es 0.70, entre lo que sería B, que es 1 centímetro, que es lo grueso de la cubeta, multiplicado por C, que es la concentración, en este caso en gramos sobre litro, que es lo que acabamos de calcular. Haciendo los cálculos nos da que la muestra pues tiene una absortividad de 25.089 litro gramos centímetro. Ese sería el primer resultado. Ahora faltaría la absortividad molar. Y como ya había mencionado, aquí la concentración ahora se tiene que calcular en molaridad o en gramo mol. Para esto, como observamos aquí, vamos a calcularla en gramo mol. Entonces, primero sería, la parte de arriba sería en gramos, que esto lo aprendieron en química analítica. La primera parte sería en gramos sobre el peso molecular por los litros, porque aquí gramos con gramos se van y nos queda el resultado en molaridad o en mol litro, que es lo que nosotros ocupamos. Bueno, una vez, como ven, ya calculamos lo que es la molaridad, lo único que tenemos que hacer es sustituirle en la fórmula, que sería lo mismo, absorbancia entre B, que es lo de la cubeta, en este caso por la molaridad o por la concentración
en mol sobre litro. Entonces nos da un resultado, cuando hacemos el cálculo, de 2970.60 litro mol centímetro. Si ven, no es muy complicado, solamente tenemos que verificar si tenemos una concentración directa como lo era en el problema pasado, o en este caso pues se tuvo que calcular. Muy bien. En este tema también existen este otro tipo de problemas que en realidad son muy simples. Nada más pues tendríamos que tener a la mano, perdón, nuestra calculadora. Entonces, si vemos el problema va a venir así, son muy simples. Convertir los valores de porcentaje de transmitancia a absorbancia. Entonces, aquí como nosotros queremos absorbancia, vamos a utilizar esta o esta fórmula dependiendo lo que nos pidan o dependiendo lo que nos den. Si nos dan porcentaje de transmitancia, que es esto que encontramos aquí, utilizaríamos la primera formulita. En cambio, si solo nos dan transmitancia, utilizaríamos la segunda fórmula. En este caso nos dice los valores de porcentaje de transmitancia a absorbancia. Entonces vamos a utilizar esta primera formulita. Muy bien. Para ello, lo único que tenemos que hacer es cambiar el valor de porcentaje de transmitancia, sustituirlo en la fórmula y nos va a dar directo en la calculadora. En este caso, pues absorbancia sería igual a 2, como dice la fórmula, menos el logaritmo del porcentaje de transmitancia, que en este caso es 94%, y cuando lo metemos a la calculadora nos da un resultado de 0.027. Y así lo hacemos con el segundo problema. Es lo mismo, sustituir en la formulita. Absorbancia es igual a 2 menos el logaritmo de 75% y da 0.125. Igual en el inciso C, si es 60%, lo único que hacemos es sustituirlo en esta parte de la fórmula y meterlo en la calculadora y nos da un resultado de 0.222. En realidad son muy fáciles. Y podemos tener ahora convertir la absorbancia en porcentaje de transmitancia. Y para eso se utilizaría esta segunda formulita, que no es muy diferente a la otra. En este caso, pues porcentaje de transmitancia es igual a 10 a la 2 menos A. ¿Sí ven? Esa es la formulita. Entonces lo único que vamos a sustituir es la A de la absorbancia en la fórmula. Porcentaje de transmitancia es igual a 10 a la 2 menos, en este caso en el inciso A es 0.020. Para ponerlo en la calculadora se pondría el número 10, la tecla que tiene un simbolito parecido a este que les estoy dibujando de este lado, que sería algo así, 10 a la, abrimos un paréntesis, y luego sería 2 menos, y en este caso pues el valor de la absorbancia que nosotros queramos. Cerramos paréntesis y damos igual. Y pues nos va a dar directo estos valores. Para .020 nos da 95.50. Para .10, que es el inciso B, nos da un resultado de 77.63. Para el inciso C, que es .0250, nos da un valor de 56.23. En caso de que quieran ver si sí utilizaron bien la fórmula, pueden convertir este valor que les dio de porcentaje de transmitancia a absorbancia y les tendría que dar el valor que estaban utilizando de este lado. Esto solo sirve para corroborar. En sí las ecuaciones, pues una te ayuda a convertir uno y el otro en convertirla a la otra. Entonces nos tiene que dar los mismos resultados.